Bien, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora a la que usted nos va a escuchar. Estamos en un programa muy especial el día de hoy porque tenemos a un gran invitado. Él es el historiador, doctor en historia, que se ha dedicado mucho a la investigación referente a movimientos sociales, historia política. Él es Sergio Gress. Sergio, ¿cómo está? Un gusto tenerlo acá para los vecinos y vecinas de Pudahuel. El gusto es mío, Leonardo, y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como ustedes saben, hemos estado conversando durante ya harto tiempo referente al proceso constituyente, con distintos invitados e invitadas, analizando el contexto. Hemos hecho un recorrido, ¿no es cierto?, también por el texto. Hemos analizado las campañas de cómo hay algunas campañas que han mentido, otras sobre exagerado. Pero hoy día queremos hacer algo especial y es mirar esto en perspectiva histórica y por eso la presencia de Sergio. Sergio, la primera pregunta que quería hacerte es la siguiente. Desde quienes defienden este proceso constituyente, señalan el hecho de que este proceso que estamos viviendo hoy es el proceso mediante el cual Chile se ha dado una constitución más democrático que hemos tenido en la historia. Porque la tesis ahí fundamental es que, bueno, en primer lugar, hay dos plebiscitos, uno que ya se hizo, otro que viene ahora el 4 de septiembre. El otro argumento es que elegimos una convención que es paritaria, con escaños reservados, y que eso nos dio un texto que en este momento está sometido a un proceso informativo para votarse. ¿Concuerdas tú con esta tesis de que es lo más democrático que hemos tenido en nuestra historia? Chile nunca ha tenido un proceso constituyente verdaderamente democrático y, como podremos explicarlo, la barra, por lo tanto, estaba muy baja, porque todos los procesos constituyentes, desde la Patria Vieja hasta el proceso constituyente que culminó con la Constitución actual, la de 1980, fueron procesos constituyentes absolutamente restringidos, autoritarios, en la mayoría de los casos, y completamente controlados por las élites dirigentes de la clase política y de la clase dominante. Más aún, en el caso de las constituciones que tuvieron mayor tiempo de vigencia, me refiero a la de 1833, la de 1925 y la de 1980, en estos casos el empleo o la presión de la Fuerza Armada, de la Fuerza Militar, fue muy notorio para empujar dichos procesos constituyentes y para lograr la aprobación de los textos constitucionales que sectores social y políticamente minoritarios en el poder decidieron promover en su momento. Por ejemplo, la Constitución de 1833 fue el resultado directo del desenlace de una guerra civil entre, simplificando los términos, podríamos decir, entre conservadores y liberales, con la victoria del bando conservador, compuesto por estanqueros, pelucones y otras fracciones de la aristocracia criolla, encabezados políticamente por el comerciante Diego Portales, que pasando por encima de las disposiciones de la Constitución Liberal de 1828, uno de cuyos artículos establecía que ésta no podía ser reformada antes de 1836, urdieron una convención constituyente de manera tal de aprobar un texto constitucional, la Constitución de 1833, absolutamente oligárquico, conservador, centralista, autoritario, y que durante las primeras décadas de vigencia, la de los gobiernos conservadores, la de la así llamada República Conservadora de las décadas de 1830, 40 y 50,
tuvo características, y esto lo reconocen todos los historiadores, hasta los más conservadores, de una verdadera dictadura legal. La Constitución de 1925, si bien tuvo algunos visos de mayor participación de algunas élites ciudadanas, puesto que el presidente de la época, Arturo Alessandri Palma, después de haber prometido la convocatoria de la Asamblea Constituyente, se olvidó de su promesa y designó por sí y ante sí dos comisiones, de las cuales funcionó realmente una sola, la que él mismo presidió, encargada de producir el texto constitucional. Digo, este proceso constituyente tampoco fue democrático, fue muy autoritario y además de tratarse de una comisión nombrada a dedo por el León de Tarapacá, este tuvo que recurrir a la presión del ejército a su favor para imponer una constitución de tipo presidencialista que fue refrendada en un plebiscito a fines de agosto del año 25, convocado con tan solo un mes de anticipación y en el que participó una minoría de ciudadanos, algo así como el 42% del restringido cuerpo electoral de la época. Reitero, bajo la presión directa del ejército, que hizo saber a través de su comandante general de armas, inspector general de armas, que era más o menos el equivalente al actual comandante en jefe, la preocupación de los hombres de armas porque el proyecto presidencialista de Alessandri no avanzaba en la convención, en la comisión nombrada por el mismo jefe de Estado, y todos entendieron que esta era una amenaza apenas velada a un tercer golpe de Estado en menos de un año, porque los militares habían intervenido ya en septiembre de 1924 y en enero de 1925. Y esa fue la constitución más democrática de la historia de Chile. Y ni que hablar de la constitución de 1980, en condiciones de dictadura, con violaciones masivas a los derechos humanos, con partidos políticos en receso, como decía la terminología oficial, y algunos de ellos siendo ferozmente perseguidos, como en el caso de los partidos de izquierda, sin libertades públicas, sin una verdadera libertad de prensa, con detenidos desaparecidos, miles, centenares de miles de exiliados, y sin las condiciones técnicas mínimas como para que esto pudiese tener alguna apariencia de proceso legítimo. No había registros electorales, los militares golpistas los habían quemado en octubre de 1973, no habían sido reconstituidos, de tal manera que los ciudadanos acudían al plebiscito para aprobar o rechazar, darle el sí o el no a la constitución de Pinochet, sin más documento que su carnet de identidad, al cual se le cortaba una esquina, se empapaban los dedos de las personas con tinta para que teóricamente no pudiesen volver a votar, pero esto no era impedimento para que los organismos represivos del Estado, la CNI en particular, hay testimonios de CNI arrepentidos, llevaran 5, 6, 7 veces a sus hombres a votar en distintos lugares al mismo día, y tampoco el impedimento para que estos aparatos represivos pudiesen falsificar documentación legal, ya que, como has sabido, la DINA, o la CNI, había ya cambiado de nombre, disponía, entre otros, me imagino, de un laboratorio de falsificación de documentación en la misma Villa Grimaldi. Además, la oposición y observadores internacionales dieron cuenta de fraudes burdos. Hubo provincias como la de Valparaíso en la cual se contaron más votos que electores, por citar un ejemplo. De manera tal de que no tenemos una buena tradición constitucional en términos de gestación de las constituciones. No hemos conocido ningún proceso constituyente realmente democrático. Todas las cartas fundamentales han sido elaboradas, discutidas y decididas por grupos ultra minoritarios de la sociedad y en contextos
falta de garantía de libertades y condiciones democráticas. Entonces, comparativamente, el proceso actual aparece evidentemente como muy democrático porque efectivamente hubo un plebiscito de entrada, va a haber otro de salida, hubo elección de delegados a la Convención Constitucional y ha habido un cierto debate ciudadano desde hace un par de años a esta parte, o poco más incluso, respecto al tema constitucional. No obstante lo anterior, mi juicio es que este proceso no es completamente democrático, no porque no se cumplan con estas formalidades o con estos aspectos que pueden ser y son importantes, sino porque este proceso ha sido condicionado, más que condicionado, determinado por una maniobra política de la mayoría de los partidos representados en el Parlamento. Me estoy refiriendo al famoso acuerdo por la paz social y la nueva Constitución del 15 de noviembre de 2019, que fue una astucia destinada a conducir y desviar la tremenda energía social desplegada por todo el país a partir del 18 de octubre del mismo año por un callejón lo más inocuo posible para los intereses sistémicos. Dicho de otro modo, ante la rebelión popular en curso, recordemos que el día 12 de noviembre se había producido una huelga general relativamente exitosa, la casta política parlamentaria de centro, de izquierda y de derecha se concertó para, a espaldas de la ciudadanía, proponer e imponer un proceso constituyente que no fuera plenamente democrático, mediante la elección de un organismo que resultó ser la Convención Constitucional, que no es o no fue una verdadera asamblea constituyente libre y democrática, entre otras razones porque no tuvo la posibilidad, no se le dio la posibilidad de determinar por sí sola sus propias normas de funcionamiento. Algunas normas evidentemente fueron generadas por la propia Convención Constitucional, pero todas ellas quedaron subordinadas al acuerdo del 15 de noviembre y a la reforma constitucional de diciembre del mismo año, resultante de dicho acuerdo, al quórum de los 2/3 para aprobar cualquier moción e incluso para aprobar hasta normas de funcionamiento. Quórum de 2/3 sin plebiscito intermedio, porque en la práctica no hubo plebiscitos intermedios, lo que implicaba que una minoría conservadora, logrando 1/3 de los votos de los convencionales, podía bloquear las propuestas más avanzadas, más progresistas. Entonces el discurso del centro político de la convención, y cuando digo centro político de la convención, me refiero a colectivos tales como el Frente Amplio, el colectivo socialista, independientes no neutrales, el colectivo del apruebo. Era, no importa, puesto que la derecha, entendiendo por tal la derecha clásica, no logró el tercio de bloqueo. Pero ver las cosas de esa manera es no verlas en su real dimensión, porque el bloque conservador en la Convención Constitucional fue mucho más que la derecha clásica, que efectivamente no tenía el tercio de bloqueo. Pero si a ello le sumamos los votos de concertacionistas distribuidos en el colectivo del apruebo, en independientes no neutrales, más sectores del Frente Amplio o incluso de algunos colectivos de independientes o de izquierda, había un sector capaz de bloquear las propuestas más avanzadas
que sobrepasaba con creces el tercio. Citemos, por ejemplo, las disposiciones que pretendían crear condiciones para la nacionalización de los recursos naturales. Dichas disposiciones se cayeron, no fueron aprobadas, no porque un tercio de los convencionales las bloqueara, sino simplemente, y esto es dramático, porque no alcanzaron siquiera la mayoría absoluta en el seno de la Convención Constitucional. Lo que nos está dando un indicio de que el sector conservador, partidario de la mantención del modelo, pero con reformas, con retoques, era mucho más que la derecha clásica. De manera tal de que esta convención estuvo determinada por que podríamos decir su ADN, el quórum de los 2/3. Y de esta manera, el producto resultante y el proceso constituyente que se siguió desarrollando durante el año de funcionamiento de la Convención Constitucional fue el resultante de esta marca de fábrica. De modo tal que la Convención Constitucional, en el momento de disolverse, entregó un texto, una propuesta de nueva Constitución, que si bien proclama una gran cantidad de derechos sociales inéditos en nuestra historia, algunos tal vez inéditos a nivel mundial, la gran mayoría de estos derechos, si es que triunfa el apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, van a ser derechos puramente nominales, desprovistos de efectos prácticos, porque la misma Convención Constitucional se negó, o la mayoría de ella, se negó a aprobar disposiciones en la nueva Constitución que permitan asegurar los recursos para financiar esos derechos. Porque los derechos sociales alguien los tiene que pagar. Ese alguien es el Estado. Si el Estado no cuenta con recursos financieros, esos derechos sociales van a ser letra muerta. Y si la Convención Constitucional se negó a inscribir en la propuesta de nueva Constitución las nacionalizaciones de los recursos naturales no renovables, ¿de dónde van a salir esos dineros? Si ni siquiera se pudo lograr disposiciones que aseguren el pago de un royalty conveniente para que el Estado disponga de esos recursos. A lo que se agrega otras consecuencias del acuerdo del 15 de noviembre. Acuerdo, reitero, refrendado en la reforma constitucional de diciembre del mismo año 2019, que abrió paso al proceso constituyente en términos legales, como por ejemplo la prohibición de alterar los tratados internacionales suscritos por el Estado de Chile, lo que significa que los tratados de libre comercio que atan nuestra economía y sociedad al modelo neoliberal internacional no pudieron ser siquiera discutidos. Y la guinda de la torta de este proceso controlado por las élites, aparentemente democrático, pero con grandes cortapisas antidemocráticas, fueron las disposiciones transitorias. 57, 58 disposiciones transitorias, que son realmente la Constitución propuesta. Si alguien quiere entender qué es este proyecto de nueva Constitución, le basta irse a las disposiciones transitorias. Podría hasta, no es el ideal, pero podría hasta saltarse la propuesta de Constitución propiamente tal, e ir directamente a las disposiciones transitorias. ¿Y qué se estableció ahí?
que todos los poderes constituidos, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, se mantendrán en funciones durante 3 años y medio más después de ser aprobado, si es que es aprobado, este proyecto de constitución. Es decir, hasta el año 2026. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Que el actual Congreso Nacional, reitero, el actual Congreso Nacional dispondrá de 3 años y medio más para reformar el texto de la Constitución, ya sea la actual Constitución, si es que gana el rechazo, o la nueva, o el proyecto de nueva Constitución, si es que gana el apruebo. Dicho de otro modo, la ciudadanía realmente no está llamada el 4 de septiembre a votar o a rechazar una nueva Constitución, sino simplemente a decidir a partir de qué borrador los parlamentarios van a hacer su ejercicio de reforma. Si gana el rechazo, a partir de la Constitución actual. Si gana el apruebo, a partir del texto propuesto por la Convención Constitucional. Lo que significa que el plebiscito del 4 de septiembre no tiene la trascendencia ni el dramatismo que ambos comandos, ambos bandos, los partidarios del apruebo y del rechazo, pretenden hacernos creer, porque bien lo saben ellos, el poder constituyente les fue devuelto de manera insólita, esta es una premier mundial, ¿no es cierto?, al Congreso Nacional, en circunstancias que lo normal, lo lógico, lo que ocurre en cualquier proceso constituyente, es que una vez que la ciudadanía, un proceso constituyente democrático, evidentemente, ha refrendado un nuevo texto constitucional, este tiene que entrar en vigor inmediatamente, en cuestión de semanas, ya en muy poco tiempo. Pues no, aquí se pospuso esto, en teoría, porque esto depende del resultado del plebiscito, durante 3 años y medio más, para darle todo el tiempo del mundo al actual Congreso Nacional para hacer las reformas que se le plazca. Hay que agregar un último elemento para entender bien esto. Y es que lo que un diputado socialista hace 20 años aproximadamente, Sergio Aguiló, denominó acertadamente como las dos derechas, es decir, la derecha clásica más la neoderecha concertacionista, u otros sectores que se le quieran sumar, disponen de los votos necesarios en el actual Congreso Nacional para evitarse el plebiscito intermedio o dirimente, puesto que en las disposiciones transitorias del proyecto de nueva Constitución se establece que se realizarán estos plebiscitos en caso de que algunas normas no alcancen los 2/3, pero superen los 4/7. Entonces, gente que está muy entusiasmada con el proyecto de nueva Constitución dice, bueno, no importa, vamos a plebiscito y el plebiscito lo ganamos, basta que lleguemos a los 4/7, sin tomar en consideración de que un cómputo detallado de la correlación de fuerzas políticas en el Congreso Nacional indica que de ponerse de acuerdo, las dos derechas sí llegan a los 2/3. Basta decir que tan solo la derecha clásica en el Congreso actual, en el Senado actual, tiene la mitad de los sufragios. De manera tal de que este panorama sucinto que trazo tiene que llevarnos necesariamente a matizar esta idea de un magnífico proceso constituyente verdaderamente democrático, porque tristemente tenemos que constatar que la astucia política de la clase dominante y de su expresión política, la casta política parlamentaria, le ha permitido retomar el control del proceso
luego de las jornadas de octubre y noviembre de 2019, coayudada por factores que tienen incluso circunstanciales, como la pandemia de COVID, que sirvió para terminar de rematar la rebelión popular en curso. De manera tal de que el panorama que se presenta delante de nosotros no es nada halagüeño. Vamos a seguir en un proceso constituyente permanente, quién sabe por cuántos años más. Porque primero va a empezar la cocina parlamentaria para hacer reformas. Gane el apruebo o gane el rechazo. Va a ser lo mismo. Lo han anunciado desde el presidente de la República hasta la UDI. Una vez que se vayan poniendo de acuerdo, serán sucesivas reformas constitucionales. Habrá que votar las leyes para que los postulados de la Constitución se encarnen en algo preciso. Y eso puede tomar mucho tiempo más. Y una vez que estén las leyes, habrá que aprobar reglamentos, porque las leyes son principios generales, ¿no es cierto? Y requieren de reglamentos para su aplicación. Es decir, van a haber pasado 3, 4, 5 años. Y los supuestos beneficios de la nueva Constitución, si es que gana el apruebo, se van a sentir muy poco o no se van a sentir nada. Lo cual permite imaginar que el descontento social, al cabo de tantos años, porque ya llevamos casi 3 años, de tantos sacrificios, de vidas perdidas, de ojos cercenados, de personas maltratadas, abusadas, violadas, al parecer fue en vano o dio tan pocos resultados. La frustración social puede ser muy grande. Y eso no va a ser responsabilidad solamente de las fuerzas más conservadoras que se pusieron en todo momento a entreabrir las compuertas. Y si lo hicieron fue presionadas por la fuerza de las circunstancias, la rebelión popular, sino también por todos aquellos progresistas, entre comillas, que han prometido maravillas, un cambio de la vida de los habitantes del país, ocultando estas trampas y a veces siendo ellos mismos elaboradores de estas trampas que tienen un contenido claramente antidemocrático y de mantención del status quo con más o menos reformas. Sergio, bueno, has hecho un recorrido por nuestra historia y también a la luz de eso, ¿no es cierto?, has analizado el contexto actual. Yo lo siguiente que te quería preguntar es lo siguiente. Resulta que una vez que fue el estallido y posterior revuelta, yo recuerdo que a la semana siguiente se estaban convocando cabildos y la gente se sentaba a conversar en torno a 2, 3 preguntas: ¿qué fue lo que causó este estallido? Y cómo salimos de este estallido y esta situación, de este malestar, y qué vías de salida hay. Hay un documento que se llama Demandas Prioritarias y Propuestas para un Chile Diferente, que sistematiza 1.233 de estos cabildos ciudadanos. Y al hacer este análisis, la primera demanda que aparece es, en términos cuantitativos, es la de una mejor educación. La que le sigue a la educación, pero en estos gráficos casi empatado, es el de nueva constitución. Conversando con la gente que participó en estos cabildos, ahí se empezó a hablar muy fuerte de la Asamblea Constituyente. De hecho, hace un tiempo atrás venía una campaña, marca tu voto, por ahí Bachelet, ¿no es cierto?, como se venía esta idea fuerte de la Asamblea Constituyente, un poco para tratar de neutralizarla, convoca también a cabildos para que después esto lo dirimiera el Congreso, que era su proyecto de ley. Sin embargo, bueno, en estos cabildos y a la luz de este documento, está claro que la ciudadanía quiere una nueva constitución y esto venía asociado muy fuerte
con la demanda porque fuera mediante una asamblea constituyente. Si nos pudieras explicar cuál sería la diferencia entre una asamblea constituyente versus esta convención, que pareciera que incluso le pusieron convención para evitar el nombre de asamblea constituyente, para no asustar tanto a la derecha, para que no sonara como a un triunfo muy fuerte de quienes demandamos una asamblea constituyente. Pero ¿cuál sería la diferencia entre esta convención y una asamblea constituyente? La asamblea constituyente es la expresión del poder constituyente o poder constituyente originario, que es aquel que reside en la ciudadanía, en todos nosotros, y que consiste en la posibilidad de elaborar y decidir una nueva constitución. Eso es dicho en términos muy simples. Según la teoría democrática, estoy hablando desde la Revolución Francesa en adelante, es el poder supremo. No existe ningún poder superior al poder constituyente en una sociedad. El poder constituyente es superior y anterior a cualquier ley o disposición legal. No tiene ningún límite salvo el respeto de los derechos humanos. Puede hacer y deshacer un Estado según su parecer, en un marco de procedimientos democráticos, evidentemente. Los poderes constituidos, hasta el momento en Chile, son 3, ejecutivo, legislativo y judicial, se derivan del poder constituyente originario. Este es quien les da sus atribuciones. ¿Estamos? ¿Qué ocurrió el 15 de noviembre? El mundo al revés. Ya. Uno de estos poderes constituidos, el Parlamento, con el apoyo y la connivencia de los otros, le rayó la cancha al poder constituyente originario que estaba en las calles, estábamos en las calles, pidiendo, entre otras cosas, una nueva constitución. Y le otorgó un remedio de convención de asamblea constituyente, la así llamada Convención Constitucional, que no fue un organismo libre y soberano por las razones ya expuestas. Ahí está la diferencia. La Asamblea Constituyente tiene que ser un organismo libre y soberano, no sujeto a norma alguna diseñada por otros poderes, por los poderes constituidos. En Chile no ocurrió eso. Esto fue todo al revés. Uno de los poderes constituidos le estableció los límites a la Convención Constitucional. Organismo que no solo no se llamó como Asamblea Constituyente por la razón que tú dices, para que la derecha no se espantara, sino, y eso fue una coincidencia feliz, porque efectivamente no fue una asamblea constituyente. Pero peor aún, la mayoría centrista y derechista que hegemonizó la Convención Constitucional ratificó en septiembre de 2021 el quórum de los 2/3 impuesto a fines de 2019. Es decir, se sometió al dictado del Parlamento. No tuvo el coraje de proclamarse como el poder superior, el poder constituyente originario, como la expresión delegada de ese poder por parte de la ciudadanía, y se sometió. Es por eso que digo, y lo he reiterado muchas veces, que todo este proceso constituyente, desde la convocatoria al organismo encargado de redactar la nueva Constitución, su funcionamiento durante un año y su producto, el proyecto de nueva Constitución, ha estado determinado por el acuerdo del 15 de noviembre. Ese es su ADN. La Convención Constitucional capituló, no se atrevió a levantarse contra ese acuerdo y tenía la legitimidad política para hacerlo.
Y la guinda de la torta de esta capitulación son las disposiciones transitorias que le permiten al Congreso Nacional reformar a su regalado gusto durante los años que vienen. Entonces, no hemos tenido una asamblea constituyente libre y democrática. El resultado del proceso constituyente no es lo que la ciudadanía esperaba, ni creen aún algunos ciudadanos que van a lograr, lo que nos permitirá pensar y levantar, ojalá más temprano que tarde, nuevamente la reivindicación de la Asamblea Constituyente. Sergio, de hecho, en el capítulo de la propuesta, ¿no es cierto? Capítulo número 11 de reforma y reemplazo de la Constitución, tiene un título que habla del procedimiento para elaborar una nueva Constitución. El primero habla de hacer reformas. Y el artículo 386 dice explícitamente que el reemplazo total de la Constitución solo podrá realizarse a través de una asamblea constituyente convocada por medio de un referéndum. Si uno revisa ese artículo, que es el 386, usted ve ahí una oportunidad que como ciudadanos podríamos tener de una vez por todas darnos un cambio constitucional vía asamblea constituyente con las condiciones que usted nos está señalando como ideal. ¿Podrías señalar el porcentaje del cuerpo electoral que se requiere para convocar a una asamblea constituyente? Está en esa misma disposición. Un grupo de personas con derecho a sufragio deberá patrocinar la convocatoria con a lo menos firmas correspondientes al 25% del padrón electoral que haya sido establecido para la última elección. O sea, ¿estamos hablando de cuánto? ¿1,5 millones de personas? Mucho más. Más, 2, 3 millones. Ya, mucho más, ¿no es cierto? Es dificilísimo de conseguir, sobre todo en contextos en que no hay un flujo de las movilizaciones sociales, ¿no es cierto? Si nos hubiesen pedido esos millones de firmas en el contexto de fines del 2019, probablemente las habríamos conseguido, pero en situaciones, entre comillas, normales, de reflujo, de despolitización, de desilusión, de desmovilización, eso es prácticamente imposible de conseguir. Pero además, no especulemos. O sea, primero tenemos que saber cuál es el resultado del 4 de septiembre. Y luego tenemos que saber cuál es el resultado de la cocina parlamentaria. Son unas cuantas decenas, no son ni 300, ¿ya? De parlamentarios que tienen que ponerse de acuerdo, una mayoría de ellos. Lo cual es mucho más fácil que conseguir millones de firmas. Es decir, ellos tienen todo para ir más rápido que nosotros. Entonces, eso es algo puramente teórico, ilusorio. Pero finalmente, aquí lo decisivo no es lo que esté escrito o no en la Constitución, no es la hoja de papel, es la Constitución real. Y cuando digo la Constitución real, me estoy refiriendo fundamentalmente a todo un entramado que incluye no solo las normas constitucionales, las leyes, los reglamentos, las prácticas políticas y la cultura política de una sociedad, sino de manera más amplia y global la correlación de fuerzas sociales y políticas. Esa es la clave. No lo que diga o no diga una constitución. Ojo, no estoy despreciando con esto la lucha por una constitución democrática. La he venido impulsando desde hace 15 años a lo menos, de manera muy activa. Pero mi alegato es contra la ilusión constitucional. El creer
que porque algo está escrito, la realidad va a ser así. Pueden haber derechos escritos en la Constitución que son letra muerta, porque no hay correlación de fuerzas sociales y políticas para que su aplicación sea efectiva, porque no hay recursos financieros, porque no hay condiciones. Todas las constituciones, o casi todas las constituciones del mundo, proclaman su apego irrestricto a los derechos humanos. La Constitución colombiana, dicen los especialistas, desde el punto de vista democrático liberal, es una maravilla. Ahí también está consagrado el derecho a la vida. ¿Alguien me puede decir que en Colombia se respeta el derecho a la vida? Pero las formulaciones que están en ese texto constitucional deben ser magníficas. Entonces, esa ilusión constitucional refleja una ingenuidad por parte de una fracción de la población que hoy día está muy ilusionada. Y no es culpa de esas personas el estar ilusionado. La responsabilidad es de las fuerzas políticas que han inoculado la idea que con un cambio en una hoja de papel cambia la realidad social. Y desgraciadamente la cosa no es tan sencilla, es mucho más complicada. De manera tal de que en vez de estar especulando si juntamos o no juntamos estos millones de firmas, que nos estarían obligando a vivir una campaña electoral permanente, pues, ¿ya? Después millones de firmas para esto, millones de firmas para abolir las AFP, las ISAPRES, millones de firmas para la educación, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que la tarea más importante en los tiempos que vienen, luego de que se empiece a producir la disolución, o desde ya, si es que se puede, es reconstituir el tejido social, fortalecer las organizaciones populares, las organizaciones sociales, con un criterio de autonomía respecto de las fuerzas políticas institucionales. Hay que desechar ilusiones infundadas, que no estén basadas en análisis realistas, y prepararse para una lucha que necesariamente va a ser muy dura y también muy prolongada. En ese sentido, de lo que nos regala nuestra historia como aprendizaje, ¿qué proceso o procesos cree usted que debemos volver a mirar para poder aprender de ellos y desde, obviamente, nuestro contexto, poder, ¿no es cierto?, seguir llevando a cabo esta lucha que usted nos está señalando? La historia nunca es calco del pasado, de manera tal de que esto de las lecciones de la historia es algo muy relativo, cada cual, cada persona, cada grupo humano saca o no saca las lecciones que quiere o que puede extraer de las experiencias del pasado. Yo creo que toda nuestra historia social es útil, ¿ya? Nuestra historia política. Se pueden estudiar los procesos constituyentes anteriores, se puede estudiar la historia de los movimientos populares, del movimiento popular, se puede estudiar la historia del Estado chileno, de sus clases dominantes. Se puede estudiar la actitud que ha tenido ese Estado y esas clases dominantes frente a las reivindicaciones populares. En todas partes hay enseñanzas. Evidentemente se pueden y se deben estudiar aquellos momentos claves de la historia del movimiento popular, cuando protagonizó grandes movilizaciones que muchas veces fueron derrotas, pero otras veces también fueron avances importantes. Hay que estudiar la lucha de clases, hay que reintroducir este concepto tan opacado, tan negado, vilipendiado, ocultado, porque sin negar otras contradicciones y otros fenómenos,
Me parece que la lucha de clases sigue siendo a nivel mundial el principal motor de la historia. Sí, en el sentido de lo que usted dice, claro, el acuerdo del 15 de noviembre viene por el susto, por lo que ocurrió el 12 de noviembre, que fue esta huelga que tuvo un relativo éxito, porque ahí se paralizó prácticamente la productividad, y eso fue lo que los asustó. Bien, Sergio, estamos llegando al final de esta entrevista. Quería preguntarle además si quiere recomendarle alguna lectura a la gente que nos escucha, alguna película, una obra de teatro, lo que usted quiera recomendarnos. Vamos a empezar por autopublicidad. Ya, partamos nomás. 2 libros. Este, primero, de mi autoría, publicado el año 2019 por la editorial porteña de Valparaíso, que es América en Movimiento, que se llama Historiografía, Memoria, Ciudadanía y Política, Reflexiones desde el oficio de historiador. Ese es un libro. Perfecto. Un segundo libro, que es una obra colectiva, de la cual soy uno de los compiladores, junto con el colega colombiano Jorge Elías Caro, y que se llama Masacres Obreras y Populares en América Latina durante el siglo XX. ¿Ya? Esto es una publicación reciente en Buenos Aires, Imago Mundo Ediciones, que reúne contribuciones de numerosas personas, ¿ya? Casos desde México hasta Chile y Argentina, pasando, pero no olvidar algún país, por Guatemala, El Salvador, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Colombia, Bolivia, Brasil, Argentina. La foto que ilustra la portada de este libro es una fotografía tomada durante o inmediatamente después de perpetrada la matanza de la población José María Caro en Santiago de Chile en noviembre de 1962. Es decir, pocos meses después de realizado el Mundial de Fútbol en este país y en esta ciudad. Jóvenes que llevan a un niño herido a bala. Herido por una bala de la facha. Esos 2 libros es mi recomendación. Y consejos sobre una obra de teatro, no sé qué obra de teatro se está dando en estos momentos que aconsejarles. Hay una obra de teatro que yo vi cuando era adolescente, yo era liceano. Si algún día la vuelven a dar, yo se la recomendaría. A lo mejor está en internet, en YouTube. Se llama Los que van quedando en el camino y es de esta gran dramaturga nacional Isidora Aguirre, fallecida hace pocos años, referida a la matanza de Ranquil en el Alto Biobío, matanza de campesinos chilenos y mapuches perpetrada durante el segundo gobierno de Arturo Alessandri Palma, el así llamado León de Tarapacá. Los que van quedando en el camino de Isidora Aguirre, una gran obra de teatro. Bien, Sergio, muchas gracias por las recomendaciones. A nombre del equipo, porque bueno, yo estoy acá conversando con usted, pero aquí hay un equipo detrás también, así que a nombre del equipo le damos las gracias. Ha sido un placer poder conversar con usted, de darle también otro punto de vista a las personas que nos oyen y bueno, dejarlos invitados, ¿no es cierto? El próximo martes nosotros seguimos con nuestros programas de análisis, conversación y también de risa. Sergio, un abrazo grande y que esté muy bien. Abrazos para todos ustedes, para quienes nos van a ver, para la gente del sector y hasta donde lleguemos. Ojalá un abrazo, Sergio. Tener otra oportunidad de conversar con ustedes. Ha sido muy agradable, muy interesante. Hasta pronto. Un abrazo, Sergio, que esté muy bien. Hasta pronto. Chao, chao.